Bendiciones hermanos, somos Iglesia, somos Amisadai. El tema de esta semana es La tormenta pasará. Sabemos que los tiempos difíciles, las pruebas, las tribulaciones no son para siempre. Eso lo tenemos claro. Entonces, la pregunta que hoy les traigo para reflexionar es ¿cómo vamos a pasar estas tormentas? ¿De qué manera o qué vamos a hacer durante las tormentas? Pablo, en la carta a los Filipenses, nos muestra un poco cómo él pasa esta tormenta que estaba viviendo en ese momento él, y era estar preso en Roma. Así que le invito a leer Filipenses 4, del 10 al 13. Dice así la versión NBI. Me alegro muchísimo en el Señor de que al fin hayan vuelto a interesarse en mí. Claro está que tenían interés, solo que no habían tenido la oportunidad de demostrarlo. No digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación que me encuentre. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo se alegra de que los filipenses le estén ayudando y sufran con él en esta tribulación, pero también deja muy en claro de que sabe vivir bajo cualquier condición y que su fe no se mueve por las circunstancias. Cabe destacar de que remata este extracto del pasaje diciendo que la fuente de su fortaleza para sobrellevar las cosas es Cristo. Y esto lo sabemos, lo hemos escuchado en predicaciones, sermones, en devocionales, lo hemos leído, lo tenemos bien adquirido. Entonces, ¿qué ocurre al momento de la verdad? ¿Qué ocurre cuando nosotros ahora somos los que estamos padeciendo? No un personaje bíblico, no alguien que no conocemos, alguien que vive hace mucho tiempo atrás. ¿Qué ocurre cuando nosotros pasamos por esas tormentas? ¿Es Cristo nuestra fortaleza realmente? ¿O confiamos en nuestras propias fuerzas? En Marcos 4, del 35 al 41, se nos cuenta la historia de cuando Jesús calma la tempestad. No la voy a leer, la voy a parafrasear un poco. Pero cabe destacar de que de entre los 12 discípulos habían 4 que la Biblia deja claro de que eran pescadores, hombres de mar, hombres que sabían, conocían el lago donde se estaban navegando en ese momento. Es curioso que bajo el conocimiento de estos hombres que eran expertos, la situación decía, están condenados a ahogarse. Entonces, es curioso de que Jesús en ese momento estaba tranquilamente durmiendo. Recordar de que Jesús era carpintero, no sabía mucho de mar necesariamente. Entonces, podemos ver cómo estos discípulos, guiados por su propio conocimiento, decían, de esta no salimos, nos vamos a ahogar. En cambio, Jesús dormía tranquilamente. Y yo me pregunto, si los discípulos no hubieran despertado a Jesús desesperado, diciéndole, Maestro, ¿no ves que vamos a morir? Si no lo hubieran despertado, ¿Jesús hubiera calmado la tempestad? Y pareciera ser que la respuesta es de que no, Jesús hubiera seguido durmiendo tranquilamente. Es curioso también, ¿por qué Jesús les dice que les falta fe? ¿Por qué los cuestiona? ¿Por qué les dice así como, ¿no tienen fe acaso? Y me lleva a pensar en que, claro, Jesús esperaba otra cosa de sus discípulos. No esperaban que lo despertara asustado. Tenemos la oportunidad de poder pasar las tormentas de esta vida en total calma. Es algo que solamente nosotros como cristianos podemos llegar a vivir, porque la fuente de nuestra fortaleza debe ser Cristo. Deberíamos tener la tranquilidad de confiar en quien tiene el control de todas las cosas, que es Dios. Confiar en aquel que decimos que es omnipotente y quien decimos de que nos ama y que quiere lo mejor para nosotros. Entonces, eso me contradice con nuestras actitudes muchas veces. ¿Por qué desesperamos cuando las cosas se ponen difíciles? Si tenemos a Dios de nuestro lado, ¿por qué desesperamos? Y es simple, no le dejamos a Dios el control de nuestras vidas. Lo sabemos,
lo repetimos, lo aconsejamos, pero al momento de la verdad no sabemos o no queremos dejarle a Dios el control de nuestras vidas. Busquemos ser como Jesús, que dormía tranquilamente en la barca mientras estaba la tormenta. Seamos como Pablo, que siguiendo los pasos de Jesús, podía alegrarse estando en la cárcel. Podía regocijarse y bendecir a otros. Seamos más como los filipenses, quienes bendecían a Pablo a pesar de que ellos también estaban pasando por escasez. Ayudémonos mutuamente a pasar las tormentas, tranquilicémonos mutuamente como hermanos en Cristo y a la vez confiemos en Dios, que es Él el que tiene el control de todas las cosas. La tormenta pasará, pero no pequemos en el camino, no caigamos en el camino y aferrémonos más a Dios a medida que pasamos las tormentas, confiando cada vez más en que Él es el que tiene el control y no nosotros. Espero, hermanos, que lo mediten en todo esto. Denle una vuelta más al texto de Marcos, denle una vuelta más a Filipenses y piensen esto: ¿confiamos realmente en Dios? La tormenta pasará, pero le invito a pasarla con Cristo. Somos iglesia, somos Amisadai.